Habla más fuerte. ¿Se escucha? No, más cerca del micrófono. ¿Se escucha? Bueno. Sí, porque por YouTube. Buenos días a todos, bienvenidos Acércate un poquito, más a una cerca. nueva actividad del ciclo científico en la Escuela de Psicoterapia, Asociación Argentina Escuela de Psicoterapia para Graduados. Ciclo que este año lleva por título Tiempos del psicoanálisis, de historias y vanguardias. En este caso tenemos una mesa titulada La historización como herramienta clínica. Para introducirnos a la actividad voy a leer una cita de Walter Benjamin. La historia no consiste en reconstruir los hechos tal como fueron realmente en el pasado, sino tal como relampaguean hoy en un instante de peligro. Y voy a comentar otra frase de Baruch Spinoza que me encantó, que dice: el ser humano es la aventura de un deseo. Bueno, tenemos dos invitadas excelentes hoy, así que estamos muy contentos de recibirlas. La licenciada Silvia Schlafman y la licenciada María Cristina Rojas. Voy a empezar por presentar a Silvia, que es de la casa, muchos de ustedes la conocen, pero vamos a hacer una breve presentación de su currículum. Silvia es licenciada en Psicología de la UBA, psicoanalista, socia activa de la Escuela de Psicoterapia, ex miembro del Consejo Directivo de nuestra institución, coordinadora de la jornada anual virtual Precongreso 2020, Analistas atravesados por lo inédito, presidenta del primer Congreso Virtual 2021, Cartografías del Sufrimiento Psíquico, Avatares de Época, miembro de la Secretaría Científica, docente titular de la Maestría y Especialización de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados en convenio con la UNAM, en el seminario Problemáticas del Proceso Terapéutico, Avances y Estancamientos. Ex coordinadora del equipo de adolescentes del Centro Raskowski de la institución y actual coordinadora del equipo de adultos del MASMO. Miembro de la Comisión Malestar en la Cultura, coautora del libro Clínica con Adolescentes, Problemáticas Contemporáneas, de editorial Entre Ideas, compilado por Silvina Ferreira dos Santos. Autora de numerosos trabajos presentados en congresos de psicoanálisis. Bueno, un enorme gustazo coordinar esta mesa con vos, Silvia, así que adelante, te escuchamos. Bueno, buen día a todos y todas. A mí también es un gusto bueno, primero agradecer a los compañeros de la Comisión Científica y a Roberto Jorge, que es secretario científico, que bueno, depositaron en mí la confianza para poder trabajar este tema, y la verdad que fue muy grato, muy gratificante. Y bueno, a todos los que han venido a acompañar y también los que están por YouTube. Les comento con Jorge la presentación de hoy. Lo primero que voy a compartir con ustedes es algunas preguntas que asocié con el título y luego dos tramos. Como el tema tiene que ver con la cuestión clínica específica, traje una herramienta clínica, un recorte, un primer tramo que denominé Pincelada de la Clínica, y un segundo tramo que es Dialogando con las teorías. ¿Sí? Bueno, las primeras preguntas que me surgieron como asociación libre para empezar a pensar este tema, un tema complejo, muy interesante, muy vasto, son las siguientes. ¿De qué modo se constituye el trabajo de historización como herramienta clínica en la construcción de subjetividad? ¿Qué variables intervienen? ¿Cuáles podrían ser los factores que facilitarían o durarían este trabajo psíquico compartido entre paciente y analista?
¿Se podría pensar el trabajo de historización de los procesos terapéuticos por fuera del trabajo de historización de los propios analistas y al interior del movimiento psicoanalítico? Primer tramo, pinceladas de la clínica. Juliano llega a la primera entrevista muy angustiado. Comenta que desea poder volver a formar una pareja, siente que siempre vive mal, dice que quiere ser feliz. Y no entiende por qué no puede lograrlo. Se pregunta, ¿qué tendré yo que nadie se enamora de mí? Es la hija menor de 4 hijos, inició estudios de varias carreras, las cuales abandonó por incapaz, acorde a como ella se describía en la primera entrevista a sí misma. Al momento de iniciar el tratamiento, volvía recién a trabajar tras una licencia, luego de pasar operaciones muy cruentas por una enfermedad compleja que le dejaron marcas en su cuerpo. Dice, estoy mutilada. Se encontraba separada de un hombre al momento del inicio, quien describía como psicópata y maltratador, del cual no podía sustraerse de nombrarlo en casi todas las sesiones de su primer tramo de tratamiento, detallando con lujo de detalles los cruces cotidianos feroces entre ellos. Atribuía todos sus malestares a este vínculo y a la manipulación a la que lo hacía responsable. A lo largo del primer tramo intentamos construir juntas el modo en el que ella se posicionaba frente a este intercambio complejo. Se negaba a todo asesoramiento legal y a tercerizar ese vínculo por otra vía. Mantenía encuentros fugaces con hombres que conocía por redes, de los cuales se enamoraba rápidamente, y que finalizaban una vez que los encuentros sexuales, según ellos expresaban, empezaban a aburrirlos. Y nuevamente se quedaba muy decepcionada y desesperanzada. El mundo de los hombres para Juliana se dividía entre dos: los poderosos, como ella los llamaba, que ejercían sobre ella una particular atracción y de quienes demandaban una voraz atención, y los otros, amorosos y sencillos, que le resultaban aburridos y, según sus palabras, poco hombres. En una sesión en la que volvía a tener encuentros en los que se sentía maltratada, asoció situaciones de mucha violencia ejercidas por su padre, denigrándola por objeto de desecho. Al recordar estas escenas, Juliana comenzó a llorar muy fuertemente, hasta llegar a un sollozo casi sin sonido y de profunda angustia. Detalló estas escenas, así como expresiones denigratorias, especialmente en cuanto a su cuerpo, y tratándola de inútil e incapaz. Se preguntaba por qué su madre jamás la defendió. Solía encerrarse para no escuchar sus pedidos de ayuda. Poco a poco Juliana empezó a preguntarse por los nexos entre lo que narraba de la actualidad y estas vivencias del pasado, así como acerca del modo que se veía a sí misma. Empezaba a reconocer el enhebrado particular del psiquismo, en el cual, pasado y presente, se superponían con varios disfraces, desplegados en escenarios actuales, y dando cuenta que desde el análisis obtendría herramientas para develar estos enigmas y desde allí desmantelar su potencia. Su padre murió tras una agonía lenta y dolorosa que requería de su cuidado. Puso en palabras su odio hacia él y la culpa que esto le generaba. Pudimos localizar la violencia y sus efectos en la dificultad para la tramitación del duelo. Relacionó esto a la violencia que en ocasiones ejercía sobre sus hijos, ante situaciones cotidianas que la frustraban en la inmediatez de sus demandas, hecho que le generaba posterior angustia, dolor y mucha vergüenza, que la azotaban con dureza, significante no menor en la historia de Juliana. Rechazaba cualquier posibilidad de parecerse a su padre. No obstante, actuaba como él. Aceptar su muerte, que equiparaba para ella a asesinarlo, hecho que se le hacía absolutamente intramitable, y que a medida que el proceso analítico avanzaba, lo fue logrando. Elaborar la ambivalencia habilitó poder atravesar este paro. Poco a poco fuimos pensando juntas cómo en la actualidad
volvía a ubicarse como objeto de desecho y de paralización, reconociendo patrones de repetición en sus emociones y los motivos posibles. Reparar su historia, haciéndose amar con ternura allí donde no sería posible. Fue necesario un trabajo de duelo por lo que no acontecería en relación a sus objetos primordiales, que permitió cierto cese de búsqueda en sujetos similares que solo le deparaban idéntica mirada y posicionamiento subjetivo. Paulatinamente el espacio de sesión se constituyó como un paréntesis de lo cotidiano vertiginoso, tornándose como lo que ella denominaba «dame un tiempito para pensar». Así lo expresaba ella. Y poder frenar el impulso desesperado de realizar encuentros fugaces que solo la podían decepcionar. Los hombres prepotentes que solo la ubicaban como objeto de uso y desecho empezaron a ser sustituidos por búsquedas novedosas que la subjetivaban de manera más tierna y amorosa. Cuidarse, revalorizarse, era una tarea novedosa para Juliana. El rechazo le era reconocido, ya por la violencia paterna como por la complicidad materna silente, hecho que vivía a la manera de desamparo profundo. Su cuerpo, con hondas cicatrices por la enfermedad que atravesó, le habría confirmado el modo en que ella sentía que su padre la veía. Pudimos identificar el modo en que ella fue significando este cuerpo sufriente, y así poder apropiarse de este de un modo diferente. Se preguntaba, en varias ocasiones, ¿alguna vez me podré sacar de la cabeza la imagen del rostro de mi padre con sus ojos desorbitados mientras me gritaba y maltrataba? Juliana había empezado a entender cómo el pasado se actualizaba en su vivencial actual, su implicación subjetiva sobre él, lo que repetía y desde allí la posibilidad de construir otros posicionamientos. Con mucho esfuerzo inició su divorcio, introduciendo una instancia legal reguladora de este vínculo tan turbulento. Una sesión trajo un dibujo que había realizado con su hija menor, quien había preguntado acerca de sus abuelos maternos. Entre sentidos sollozos, me preguntó si me lo podría mostrar, a lo que lógicamente accedí. Conmovida me lo mostró. Era un barco que navegaba en un mar muy calmo, en el que estaban tomando sol sonrientes, quienes describió como sus padres, ella y sus 3 hijos. Y una tía, que apareció en su relato, que la trataba con mucha dulzura y que en muchas ocasiones la rescataría de las situaciones de violencia. El cuadro idílico del dibujo denotaba cómo hubiese deseado que fuese su historia. El trabajo de duelo por dichas expectativas comenzó a desplegarse, abriendo temporalidad. Será cuestión de ir soltando amarras, ¿no? Intervención, que en algún momento se la hice, y que se había instalado y que resonaba una y otra vez en diferentes momentos del proceso, atravesando diversos matices afectivos, como lo decía, pasando de la angustia hasta una sonrisa benevolente, compartida, según el contexto de la situación clínica. Juliana marcaba los ritmos y las cadencias de las intervenciones, los silencios, los tempos. Volvimos a este dibujo adherido de ella en muchas ocasiones, hecho que disfrutaba mucho, construyendo entre ambas nuevas versiones sobre su historia y los efectos sobre su devenir actual, abriendo paso a proyectos vitales, así como el intento de nuevas relaciones de objeto, habilitando su capacidad para pensar, crear, fantasear, levantando amarras, cuyos anclajes esclerosantes no permitían perspectivas futuras inéditas. La apertura de temporalidad, paulatinamente, iba discriminando pasado, actualidad y un proyecto vital por devenir. Hasta acá un recorte muy apuntado y muy puntual sobre algunas temáticas, obviamente, y todas, que atravesó el análisis de Juliana y que intentaré entramar con reflexiones teóricas específicamente sobre el tema que nos convoca, que es la historización. Se me voy a centrar mucho. Entonces, segundo grado, dialogando con las teorías. En el texto Construirse un pasado, Piero Lanier expresa: en el análisis se tratará de hacer comprender que la historia de uno mismo no está hecha de eventos inmóviles, sino que resulta de una transformación y construcción constantes, y que por lo tanto no puede ser la historia verdadera y objetiva de uno misma,
uno mismo, lo que se busca, sino la manera que uno se construye su propia historia, es decir, el sentido que uno le da. Fin de cita. De lo que se trata en el trabajo de historización es de que el sujeto construya una versión propia de su historia, crear un texto, su texto, y se apropie de esto, le dé significado, construyendo una narrativa coherente. Implicará así un proceso de resignificación de la experiencia a través de la elaboración simbólica, integrando elementos disociados del pasado, creando nuevos sentidos, y de este modo la posibilidad de articular el pasado con el presente, diferenciando así un tiempo futuro. Trabajo dinámico de formulación y reformulación constante, que promoverá la producción subjetiva de nuevas perspectivas respecto de las representaciones ligadas al tiempo vivido y a conflictos históricos que no fueron ligados psíquicamente y que insisten presentándose en el presente comunal. Historizar será así apostar al despliegue de temporalidad, convertir la historia en pasado. Va a permitir así un futuro que no será pura repetición, sino que aportará la diferencia. El trabajo analítico pondrá en marcha una reelaboración subjetiva de los hechos de la vida cotidiana, los registros asociados a estos, y creará nuevos sentidos a partir de conexiones inéditas. Este trabajo de historización develará lo que insiste como efecto del proceso de la compulsión a la repetición, de modo de reconocer los ámbitos en los que se actualiza para, a través de las intervenciones analíticas, desmantelar el pasado clerosado y clerosante del presente y a partir de allí poder investir un tiempo futuro. Estas nuevas puertas de sentido se realizarán en el marco del vínculo transferencial, en una cooperación, en el espacio terapéutico que asimismo se establecerá como potencial agente de transformación historizante. De ese modo, una historia transferencial será novedosa si promueve un desenlace diferente. A través del vínculo terapéutico inédito con el analista en transferencia, se abrirán opciones a distintas maneras de vincularse en la actualidad del sujeto, modificando posiciones subjetivas cristalizadas. El universo anacrónico y paralizante de las certezas conjeturales acerca de los malestares con los cuales vino el paciente en sesión a primera vez, al inicio del tratamiento, se pondrán en cuestión y se problematizarán. Las experiencias narradas a partir de que se las ubica en el tiempo pasado dejarán así de ser amplias para constituirse en brújulas que orientarán el presente, le darán marco de comprensión, de elaboración, de lo que insiste, para poder así, de la repetición, recuerdo, reestructuración de los ejes de temporalidad psíquica y desde allí nuevos escenarios posibles se conformarán para la experimentación vital. Trabajo de historización que implicará abrir la pregunta acerca de la asunción de la implicancia subjetiva sobre aquello de lo cual el sujeto manifiesta su queja, su malestar, posibilitando la apertura de un abanico novedoso de posibilidades a incorporar en sus experiencias vitales. A la manera de pensamiento complejo del psicoanálisis, la recursividad denotará la capacidad del sujeto para reflexionar sobre sí mismo. Psicoanálisis, introspección y reflexión crítica dan cuenta de la operatoria del pensamiento complejo que lo habita. Tolerar la incertidumbre, la ambigüedad, lo caótico, lo contradictorio, lo que nos sorprende, lo que no comprendemos, es considerar la complejidad de la subjetividad, y es hacia ello que entra el trabajo de análisis, hacia una reorganización que estará en permanente movimiento a lo largo del proceso y aún luego de su finalización. A partir de poder tolerar la incertidumbre, la pregunta, se hallarán nuevas formas de pensar el actual. En cuanto a la temporalidad particular que abre la propuesta del método psicoanalítico, podemos pensar el trabajo terapéutico como un proceso en espiral, tal como lo describe Willy Barger en el texto Proceso en espiral y campo dinámico. El pasado que viene a repetirse en el presente de la situación analítica se pasará varias veces, como las vueltas de una espiral, y en cada vuelta, al identificarlo, insistirlo y elaborándolo, se abrirán nuevas puertas de sentido, habilitando experimentación de guiones inéditos.
y relanzando las narrativas hacia otros mundos posibles. Recordando la frase de Pichon Rivière, aquí ahora conmigo, como allá y antes con otros, como más adelante en otra parte y de forma distinta. Historizar será así la construcción de discurso que permita al sujeto dar sentido a sus experiencias y situarse en la trama social y cultural en la que habita, inaugurando nuevos enfoques. En el proceso de elaboración, el sujeto, que hasta entonces era solamente el producto del entrecruzamiento de la historia de su familia, de su entorno, de su época, encarnará una voz propia acerca de su historia y del mundo, que no dejará ya de interrogar los múltiples aspectos de su vida psíquica para poder situarse en una lógica histórica. Construcción subjetiva del pasado en un enhebrado propio entre la verdad material, historia real objetiva, el núcleo de verdad histórico-vivencial, o sea, la verdad subjetiva, según lo que significó para el sujeto, y la realidad psíquica. El núcleo de la verdad histórico-vivencial estará conformado por las interpretaciones subjetivas que el sujeto hace de su historia y las experiencias que ha vivido. Es la verdad subjetiva del impacto psíquico de la verdad objetiva. Es la historia que el sujeto se cuenta a sí mismo y a los demás acerca de su pasado y que influirá en su percepción de su mundo actual. El proceso de historización al análisis habilitará transformaciones de dicha realidad psíquica, nuevas significaciones, una reflexión crítica y su ampliación, abriendo abanicos con nuevos matices, opciones y nuevos repertorios. No estará separada de la realidad material, más bien se verá influenciada por experiencias, relaciones con el mundo externo, así como por las condiciones sociales, económicas y políticas de vivencia del sujeto. El trabajo de elaboración hunde sus raíces en la historización. De ese modo, el sujeto comprenderá cómo las experiencias pasadas han influido en su vida actual y al hacerlo abre la posibilidad de transformación. La historización no buscará encontrar la verdad objetiva del pasado del paciente, sino entender cómo éste lo ha vivenciado. En el trabajo de análisis, se intentará generar las condiciones que permitan al sujeto elaborar la huella de su experiencia. En el encuentro analítico, la disponibilidad de la analítica, su escucha, habilitará esa posibilidad. En el acto mismo de investir la palabra del paciente de manera novedosa e inédita, como zócalo imprescindible para el despliegue del proceso terapéutico. Se inviste la palabra del paciente, su relato, su capacidad para pensar y los nuevos descubrimientos compartidos en la situación analítica, co-creados entre el paciente y el médico. Al decir de Pierre Lamy, investir con placer el proceso y nuestra escucha y el discurso que se le ofrece al analizarlo es investir la posibilidad de pensar lo inesperado, de la asociación libre al pensamiento libre. De eso se trata la escucha investigada. Se habilitarán nuevas formas de pensar y sentir exploradas en la situación analítica, en donde se desplegarán los escenarios de las dinámicas intrapsíquicas y las relaciones intersubjetivas, posibilitando, por ese vínculo novedoso en ese espacio terapéutico, la posibilidad de ir de la repetición a la diferencia, abriendo perspectivas diferentes. A través de las interpretaciones en el trabajo analítico se crearán nuevas puestas de sentido. Se tornará pensable lo que antes no lo era, habilitando la función del placer en los nuevos modos de vida, devolver al paciente la autonomía de sus pensamientos, así como el placer de pensar lo impensable hasta ese momento. Implicará salir de la captura esterilizante del presente coagulado, integrando lo que fue alejado, apartado de la cadena asociativa, recuperando y ubicando lo que pertenece a los tiempos pasados, pudiendo establecer un posible horizonte habitable sin amarras, así como reconociendo que por estructura habrá un motor, topes de lo representable. Asimismo, para el análisis, la creación de lo novedoso será investido con placer, en tanto otorgará autonomía del pensar, tramitación y reelaboración de sus propios esquemas referenciales para el analista, desde los cuales se escuchará creando nuevas conjeturas en la singularidad del caso por caso. En todo proceso hay situaciones de proceso y no proceso, de baluartes, turbulencias, relanzamiento de temporalidad posterior.
Lo crucial es poder identificarlos y así poder relanzar el trabajo analítico, retomando el establecimiento de 2 espacios psíquicos en los que cada uno de los participantes retoma su lugar como fuente de saber y de placer, desde sus diferentes posiciones. Por parte de la analista, retomar su atención flotante y la asociación libre por parte del paciente. La libertad de pensar que abren las intervenciones analíticas conmueven posiciones estancas, construyen subjetividad, habilitan movimiento y de ese modo abren paso hacia el cambio psíquico, desarmando sus posiciones subjetivas inertes, abriendo nuevas preguntas sobre las implicancias subjetivas, sobre lo que manifestaron como fuente de sufrimiento psíquico. Toda interpretación apunta a liberar algo y a su vez también abre temporalidad. En tanto, discrimina tiempos para comprender y tiempos que serán para concluir. La interpretación apuntará a recuperar parte de la libertad del pensamiento que fue sustraída en las formaciones sustitutivas por el esfuerzo de mantener lo reprimido y empobreciendo al yo. No se habla de zonas en casa del ahorcado. Cuando la representación de ahorcado debe quedar por fuera del pensamiento, no hay que pensar en la palabra sola. Para ir cerrando, no hay pacientes ni analistas por fuera de su tiempo. A la hora de intervenir y historizar, será necesario tomar en cuenta los modos de producción de subjetividad de cada época, que atravesarán a los analistas, así como a los pacientes que atendemos. La historización es un aspecto clave, ya que cada época y contexto cultural produce formas específicas de construcción de la subjetividad. Como expresa Silvia Bechdel, el psicoanálisis no puede ser ajeno a las transformaciones sociales que a lo largo de las últimas décadas han modificado profundamente las estructuras familiares, las relaciones de género, la sexualidad, el mundo laboral y, en general, la forma de construir la subjetividad en las sociedades contemporáneas. Ante lo vertiginoso de los tiempos actuales, el espacio de análisis propone otro tiempo, otro ritmo, para la elaboración psíquica que a través del trabajo de historización el sujeto se apropiará de su historia, habilitando nuevas posiciones subjetivas frente a su devenir. Como dice Lineano, en una cultura de la imagen, del efímero y del vértigo, nuestra práctica es un anacronismo imprescindible. Las herramientas teórico-técnicas con las cuales seremos los psicoanalistas abordando las problemáticas contemporáneas tendrán que complejizarse y enriquecerse, reconociendo nuevos modos de producción de subjetividad que cada época presenta y sus efectos en la constitución psíquica, tanto de los pacientes que nos consultan, así como de nosotros mismos, y en el corpus teórico de las escuelas psicoanalíticas. Al finalizar un proceso analítico, las cartografías internas del analista, así como las del paciente, las del estudiante, así como las mías, se habrán visto enriquecidas, ampliadas, y en el mejor de los casos, la experiencia analítica habrá generado transformación y conmoción en ambos participantes del proceso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Voy a presentar ahora a la licenciada María Cristina Rojas, psicóloga de la UBA, psicoanalista vincular, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, docente de posgrado en distintas diplomaturas y carreras de especialización en Argentina y en otros países latinoamericanos, autora de numerosas publicaciones, entre ellas su libro Familias, Infancias, Adolescencias, una clínica más allá de la piel, de reciente aparición. Bueno, un enorme gusto tenerte, así que te escuchamos. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenos días a todos y todas y ante todo un enorme agradecimiento a la comisión organizadora por la invitación y también felicitarlos por haber elegido este tema, este ciclo y la forma en que lo organizaron. Me pareció muy adecuado porque es un tema sumamente polémico en los últimos años. Y seguramente todos pensamos cosas diferentes, vamos pensando cosas diferentes, así que me parece muy rico ponerlo sobre la mesa, ¿no?
aunque muchas cosas que dijo Silvia tienen mucho que ver con algunas cosas que yo voy a plantear, y me parece que las dos elegimos la misma psicoanalista como referente. Porque yo también voy a citar a Olanié, que fue mi referente preferencial durante muchos años en el tema de la historización, ¿no? Bueno, acerca del epígrafe, cuando yo comencé, no había escrito todavía esto que voy a leer, elegí un epígrafe que ya tenía un trabajo anterior que pertenece a un historiador que se llama Christopher Hill, que falleció hace años, un historiador británico. Y cuando publicaron el flyer, apunta más o menos a donde apunta ese bellísimo parrafito que le robaron a Benjamin, que fue leído al comienzo, ¿no? Yo leo lo que dice Christopher Hill. La historia tiene que ser reescrita en cada generación, porque aunque el pasado no cambia, el presente sí lo hace. Cada generación se hace nuevas preguntas sobre el pasado y encuentra nuevas áreas de sintonía conforme vuelve a vivir diferentes aspectos de la experiencia de sus predecesores. Bueno, llevado, porque esto es nuestro territorio, ¿no? La historia va siendo reescrita desde distintos momentos vitales y en lo específicamente clínico, porque no es un fenómeno que si la gente no se analiza, nunca historiza. Hay procesos que se van dando también, pero a nosotros nos interesa pensarlo específicamente en el ámbito clínico. Podríamos decir que aludir a los diferentes momentos del análisis en relación con distintas preguntas que se abren con respecto de la historización. En un psiquismo, tal como hoy lo pensamos algunos, ¿no? Que fluye y se transforma a lo largo de toda la vida, este proceso entonces es constante, no termina cuando se cierra el complejo de Edipo a los 5 años, no termina con la revisión adolescente, está siempre abierto y tenemos una capacidad autoorganizativa, es decir, de responder, de transformarnos a partir de los estímulos que nos proveen los otros, el mundo sociocultural y nuestro propio cuerpo, que a veces se vuelven extraños, cuando duele, cuando crecemos, cuando envejecemos, ¿no? Que haría lo esperado y lo no esperado. Ni qué decir, no tengo que darles ningún ejemplo del movimiento y la producción de los acontecimientos sociales, porque eso es constante, sobre todo en nuestra compleja época actual, ¿no? Entonces, en relación con esto, bueno, yo acá sí digo y respondo a la inquietud de las preguntas que nos muy interesantes que envió la comisión organizadora. Yo he trabajado desde mis comienzos, tomando en cuenta las concepciones de Pierre Olanié acerca de la historización, y voy a leer un párrafo de 5 líneas nada más de ella, que resume un poco lo que ella entiende como trabajo historizante del yo. Es una necesidad, dice, de su funcionamiento, situarse y anclar en una historia que sustituye un tiempo vivido perdido por la versión que el sujeto se procura merced a su reconstrucción de las causas que le hicieron ser, según él, ¿no? Que dan razón de su presente y hacen pensable e investible un eventual futuro. Dicha reconstrucción será siempre parcial, fragmentaria y selectiva. Esta historización, como ya mencionó Silvia, habilita la formulación del proyecto identificatorio. Ahora, este párrafo me interesa particularmente cuando ella dice: la configuración de un espacio-tiempo futuro debe conllevar, para ser posible, una diferencia temporal e identificatoria, diferencia temporal e identificatoria, irreductible a un tiempo anterior, como potencial de cambio.
aunque también debe poder anclarse en referentes de permanencia estables que aseguren cierta continuidad temporal e identificatoria. Notemos entonces cómo ella ya acá juega con algo que hoy en día tenemos muy en cuenta, que es la simultaneidad de aquello que permanece como anclaje imprescindible del psiquismo, para bien o para mal a veces, y el potencial de cambio y la diferencia. Bueno, Polanyi situó los procesos de historización en la adolescencia. Yo les decía que con paradigmas complejos, donde incluyo no solo la epistemología de la complejidad, sino aportes filosóficos varios, ya salió Spinoza de entrada, como siempre en el tiempo actual, porque creo que leemos sobre todo filósofos spinozianos. Esto es lo que define que se vaya dando con distintas intensidades en distintos momentos vitales. Bueno, algunas cuestiones más que quiero destacar sobre el modo que pienso la historización en el análisis. 1. Se produce en el entre del vínculo analítico. No es una producción de uno, sino una producción entre dos. Algo de esto es también tomar. 2. No buscamos verdades y orígenes únicos y totales. Solo tenemos un tiempo presente, el destello de Benjamin. Un tiempo para evocar, recordar, memorar, pero también tiempo para la emergencia de lo nuevo, que no encuentra determinación en el pasado. Esto se va produciendo también en distintos órdenes de la vida, como les decía, autoorganizativamente, ¿no? 3. Hay y hubo realidades y hechos, pero solo los aludimos en metáforas. Nunca alcanzamos al todo del territorio. Es decir, no podemos asir o aprender la realidad en sí, porque esto no es posible para el humano. Pero no me iría al otro extremo de decir no hay realidad, sino pura interpretación. Para mí ha sido productiva en relación con este binarismo que a veces se arma entre si hechos o interpretaciones, que es la culpa de Nietzsche, pero bueno, eso lo discutan los filósofos, es la propuesta de la epistemología de la complejidad acerca de la co-construcción de la realidad. Esta idea muestra que hay un real que hace tope a algún supuesto todo vale subjetivo. Hay realidad, hay subjetividades, hay lentes epocales o anteojos cognitivos, metáforas en definitiva, que dan lugar a que cada uno de nosotros, marcado por las metáforas de su tiempo, porque somos producciones histórico-sociales, entonces tengamos una percepción y una aproximación a la realidad, la que podemos en nuestro tiempo, que es heterogénea, porque afortunadamente, por más que los medios y los poderes quieran, logramos a veces ser diferentes. En este sentido, la introducción de un análisis genealógico en la línea de Foucault cuestiona la idea de una verdad totalizante, de un origen referencial único que guardaría en sí los trazos de una historia ya dada que solo habría que descubrir, enunciar y extender en un análisis, ¿no? Las concepciones Foucaultianas, las genealógicas, cuestionan entonces el origen único, la totalidad, la continuidad, las ordenadas relaciones causa-efecto y sitúan la historia como una construcción en el presente y desde el presente, porque es el único tiempo que vivimos, siempre vivimos el presente. De tal modo, la historización en el análisis no tiene como finalidad reconstruir nuestros fundamentos, algún centro único gestado al comienzo de la vida. Ya Freud parcialmente desconstruyó linealidad y monocausalidad al introducir, por ejemplo, la sobredeterminación en su concepción de las series complementarias. Pero el acento post-freudiano recayó en una de las series, las primeras experiencias infantiles, con lo cual podría pensarse que el objetivo de un análisis sería construir una historia, la del paciente. Distinta, modificada, pero y que eso en sí sería el análisis. A partir de otros referentes,
que vengo mencionando, la construcción histórica puede aparecer en cambio como herramienta clínica, que es lo que propone el título de esta mesa, ¿no? Herramienta clínica en dirección a la cura, haciendo consciente lo inconsciente y dando lugar a producciones nuevas, al menos sin antecedente conocido. Cuando Inés me llamó porque somos activos, hablamos por teléfono, no por audio, ni por WhatsApp, y me dijo el título, yo recordé, evoqué inmediatamente que tengo escrita una frase así en un trabajo de familia, a lo cual me dedico mucho, la voy a leer al final, porque si la leo ahora no va a quedar claro para qué la leo, pero eso me decidió aceptar, el acto aceptar este tema. Yo hablaba de las series complementarias, de la sobredeterminación y cómo ahí el pensamiento freudiano se complejiza, se cae, es el posfreudismo que quizás se tiende a desconocer en algunas líneas, es ese inicio de complejización, ¿no?, que aparece allí. Yo he venido trabajando desde hace unos cuantos años una complejización de las series complementarias, les llamo series complejas, tomando, por un lado, introduciendo la dimensión social entre las series, la dimensión social como constructiva, que está implícito en lo que Silvia dijo, que no lo relacionó con las series complementarias, y dando otro valor al factor actual, enunciado por Freud, pero reducido luego durante mucho tiempo a un mero factor desencadenante. Desde una perspectiva que formula una subjetividad abierta, quiere decir, abierta, cambiante, que fluye y que está permanentemente entramada no solo en la familia, no solo siempre con otros, sino en el mundo sociocultural y en los mundos, ¿no?, siempre interconectados. Abierta, en constante flujo y transformación, los vínculos actuales, como un analítico. Por ejemplo, los acontecimientos epocales adquieren valor fundante y constructivo. Los procesos de deconstrucción, construcción, siguen dándose más allá de la inicial constitución psíquica, como les dije antes. La actualidad se jerarquiza, ya que pone de relieve la importancia del encuentro con los otros y el mundo, y a la vez la producción, creación vincular que da lugar a lo que Bernstein llamó presentaciones, excedentes respecto de la representación. Presentación, aquello que no ha sido representado, pero emerge en la sesión analítica y puede dar lugar a nuevas inscripciones. Esto sería algo de ese famoso novedoso del que se habla mucho, pero que tenemos que pensarlo en la clínica Berno, ¿no? Que por ejemplo viene bárbaro Silvia para dar cuenta de eso. Los sucederes históricos del infantil sujeto pierden jerarquía de explicación única y final. Operan, en todo caso, en constante movimiento recursivo, bucle, con la producción actual, mientras se complejizan en sus anudamientos, en tramas socioculturales y además con las elaboraciones sobre transmisión inter y transgeneracional, que no vamos a poder desarrollar todo ese tema acá, pero no podría dejar de mencionar que es uno de los modos, digamos, de los hilos que se entretejen en la compleja trama de la constitución subjetiva, ¿no? Y que aparecen en todo análisis. Tema, digamos, íntimamente ligado a modos de lectorización en todos los dispositivos analíticos, aunque nació a partir de los dispositivos vinculares, pero entró con mucha fuerza en el psicoanálisis al comienzo de los 80, también en todos los dispositivos, también el llamado individual, que en verdad transita en un vínculo, entonces es vincular y personal. Lo determinado y lo indeterminado emergen en el vínculo analítico, que excede la transferencia como actualización del pasado.
La repetición en transferencia no es idéntica al pasado, es un modo de pensar la transferencia. No solamente, primero, no hay repetición de lo idéntico, quizá en algunos casos graves uno se encuentra muy cerca de lo más parecido posible. La idea es, también puede portar diferencia, algo no esperado, no previsto, otra vez novedoso. Esto modifica la clínica, pensar de este modo, ya que cambian la escucha y las intervenciones. Según remarquemos lo que se repite acá, y depositaste la frase de Pillon, aquí ahora como antes, nunca idéntico antes. Aún ahora, aquí, conmigo, como yo no soy un puro objeto, sino una subjetividad puesta en juego entre las reglas de lo que llamamos situación analítica, en este presente la repetición ya da lugar a lo que llamamos repetición en diferencia, con algún elemento novedoso. Además, en tanto relación humana, el vínculo analítico no es, como lo pienso en este momento, puramente transferencial. No diría ya vínculo transferencial, porque la transferencia es una dimensión que se enfatiza en el vínculo paciente-analista, pero no lo recubre 100%. Se juegan otras dimensiones que pueden dar lugar a otras producciones. La importancia constructiva de lo actual que estoy destacando, y esto me importa señalarlo, no elimina de modo disyuntivo el valor de la historización. Es actual todo aquello que produce efectos en la situación presente, aun cuando pueda ubicarse cronológicamente en el pasado, no ha devenido pasado. Por eso está ahí, presente en la situación clínica. Y por eso, por ejemplo, un trauma sigue siendo tiempo presente, ¿no? Historia y actualidad hacen trama, la vida misma. El corte con la historia, que también ha aparecido, una línea, los que conocen los trabajos de esa maravillosa psicoanalista que fue Janine Bouyet, que siempre impulsó, innovó tanto, bueno, he discutido con ella años sobre este tema, nunca lo pusimos de acuerdo, pero aprendí mucho. Porque cambiarle de opinión ya era un poquito difícil, pero no necesitaba, porque ella estaba convencida. Él hacía un corte a lo que yo le discutí, y otros le discutíamos, un corte, no es cortar con la historia, no es, porque si no organizamos un nuevo binarismo. Antes era todo, primeras experiencias infantiles, y ahora todo es lo actual. No, eso es otra vez binarismo. Un pensamiento complejo es un pensamiento de la simultaneidad. Entonces, historia y actualidad hacen trama, trabajamos recursivamente en esa trama, ¿no? Entonces, yo creo que el corte con la historia nace también en esta época, porque tiene que ver con la instantaneidad y pretensión de casi pura actualidad de nuestro tiempo. Y esto resulta desapuntalante, porque la historización nos apuntala, nos sostiene, nos da referencias, pertenencias, identidad, que es mala palabra, pero pensada de otro modo la se usa. Ya que fragiliza las vinculaciones que aportan sostén, regulaciones y afectando así a dimensiones subjetivas. Precisamente ampliar y complejizar las series freudianas supone considerarlas, interactuando entre sí, de modo reticular, diversas y coexistentes. No es que una elimina otra. En todo caso, en ciertos momentos hay predominio de factores hegemónicos, ¿no? Entonces, incluir dimensiones de análisis como lo social no incluye lo sexual. Dar por tierra con la identidad sustancial y perenne no supone dejar de lado toda identidad, siempre en devenir, siempre diferida, siempre en construcción. El valor de las emergencias novedosas y sus posibles inscripciones no invalida todo lo que el psicoanálisis ha trabajado sobre resignificación y ampliación representacional. Incorporar lo nuevo y arrojar por la borda lo viejo tiende a restablecer oposiciones invirtiéndolas. Nos proponemos, como les decía, en cambio, la simultaneidad. Es muy difícil, la verdad que es difícil, son procesos lentos, ¿no? En el tiempo presente,
y en esa situación clínica, con otro u otros, hay lugar para lo nuevo, lo azaroso, lo contingente, en otras palabras, lo indeterminado. Bueno, para ir cerrando el tiempo, voy a leerles el párrafo que me evocó Inés y que me enganchó mucho para aceptar la invitación. No sé si tiene que ver, pero a mí me pasó eso y quiero transmitirlo. Es un párrafo de trabajo sobre familias. En la práctica clínica con familias operamos con la transmisión entre generaciones en sus dos vertientes. En relación, saben, lo que cae dice lo intergeneracional y lo transgeneracional, algo que es constructivo, que es fundante, y la otra vertiente que tiene que ver con lo no representado o lo traumático, que es lo transgeneracional. Trabajamos con ambas cuestiones, ¿no? Entonces, en relación con esto, pienso además a la construcción histórica como una herramienta que favorece la configuración del lazo familiar, intervención relevante en familias de vinculaciones frágiles, donde el trabajo historizante contribuye a la conformación de las relaciones y el consiguiente apuntalamiento vincular. Yo uso mucho el término de CAES, apuntalamiento, como se habrán dado cuenta, no es mío. Uso el término de CAES, pero creo que está bastante difundido. Veamos esto al menos en dos situaciones clínicas diferenciadas. El caso de las familias ensambladas, es decir, aquellas nacidas a partir del divorcio y los nuevos matrimonios, y de las adoptantes. Durante la conformación de los grupos familiares ensamblados, se complejiza la dimensión histórica, dado que se entrecruzan otras líneas y linajes. La construcción de una historia familiar nueva, inclusiva de prehistorias no desechables, puede contribuir al desarrollo de nuevas formas de pensarse familia que incluyan lo anterior transformado. Esta posibilidad se articula íntimamente con problemáticas propias de los trabajos psíquicos que conllevan el divorcio y el ensamble, ligados al procesamiento de lo perdido y a la creación de nuevos modos de vinculación, lo adquirido. En familias adoptantes, el tejido de la historia intergeneracional lanzado a partir del hecho de la adopción y de la información parental acerca de la misma, contribuye a la consolidación de la familia como tal. La construcción histórica favorecerá los procesos metabolizadores, elaboración, historización simbólica, ¿no? En tanto dicha historia contenga la ruptura biológica y habilite nuevas formas de continuidad histórica, social y familiar. Bueno, hasta acá la cita del trabajo de familia y 5 renglones para finalizar. Destaco la importancia de trabajar en la historización de la transmisión inter y transgeneracional, pero ¿cómo? Analizando las condiciones actuales que sostienen la vigencia de lo traumático y al pasado como actual, cuando no logra ser tramitado y no deviene pasado, ¿no? O sea, otra vez es lo del bucle, ¿no? Estoy trabajando aquí y ahora con un pasado que ya fue, lo único que tengo es lo que hay aquí y ahora, y aquí estoy trabajando para que eso pierda efectos, ¿no? Deje de producir efectos. Hay ciertas cualidades subjetivas y vinculares que favorecen lo que Caes llama transcripción transformadora de lo transmitido. Anunciado en Freud con aquella bellísima frase de Goethe, no sería la frase bonita, lo que has heredado de tus padres, al apropiártelo, para hacerlo propio, tienes que transformarlo. Es lo que dice, lo que Freud toma de Goethe, y es lo que Caes llama todo este mecanismo transformador, transcripción transformadora. Nosotros operamos en eso, en que los vínculos actuales, la subjetividad actual en su dimensión intersubjetiva y social, pueda transcribir aquello que requiere ser todavía historizado. Sin transcripción queda igual, digamos.
no se transforman y a veces aplastan. Bueno, siempre operando en esto que yo llamo bucles recursivos, ¿no? Es decir, lo hago así porque no sé cómo explicarlo, pero da la idea de una actualidad que recorre los tiempos de la evocación, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bueno, muchas gracias a ambas. Damos apertura a las preguntas, comentarios, también por el chat en YouTube, a los que están participando desde allí. Así que, a ver si alguien quiere. Bueno, María Eugenia, si le pueden alcanzar el micrófono. Bueno, quiero agradecer especialmente a las conferencistas hermosas presentación y muy estimulante. Me quedé pensando, Cristina, tal vez. Decí tu nombre, por favor. Claro, Claudia Levín. Vos decías que aparte de la dimensión transferencial, se juegan otras dimensiones en el vínculo terapéutico. Me genera la pregunta y tuve ganas de preguntarte, ¿cuáles serían para vos las otras? Gracias. A ver, lo voy a... Hacemos lo anoto. Hacemos una ruedita de preguntas Perfecto. Y después retomamos. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy María Eugenia Farres. En realidad tenía una pregunta que es para las dos, que la tenía desde antes de venir. Sí. Así que, a ver si, no sé, por ahí ustedes tienen la misma experiencia. Para mí lo interesante del planteo de la comisión de esta mesa es que la historización como herramienta clínica, la parte de la utilización clínica que hacemos del proceso de trabajo de historización en el trabajo nuestro con los pacientes, ¿no? Y no sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho que vienen las personas, sobre todo los chicos, los adolescentes, y te dicen, pero yo tengo que resolver esto y no me vas a preguntar de la familia, no me vas a hablar de todo eso, porque yo acá no vengo a eso, ¿no? Así que vamos a hablar de otras cosas y qué sé yo no quiero hablar de mi pasado. Muchas, no sé, es como algo bastante recurrente hoy en día, y si bien, bueno, será pericia del analista ver cómo conseguir que algo de esta historización empiece a producirse, bueno, esa es mi opinión. No sé cómo piensan ustedes si es factible, no sé, implementar la historización de alguna forma para que, digamos, para que esto ocurra, para que los efectos positivos que vemos en las personas que se historizan tengan lugar aún con esta negativa inicial. No sé si soy Norberto. Ahí está. Bueno, mi nombre es Norberto Lloves, le agradezco las dos ponencias, sumamente interesantes, muchísimos temas para pensar. Yo quería articular un poquito algo de las dos ponencias, tomando en cuenta esto de la herramienta clínica. Cristina en un momento habla de lo que habilita la formulación de un proyecto identificatorio, ¿no? Me pareció muy interesante ese punto. Y no podía dejar de articularlo con la viñeta que había traído Silvia. Silvia trae una viñeta donde en el momento que esta paciente Juliana empieza a hablar de su historia, habla del modo en que su padre la veía. Yo pensaba ese relato clínico, ¿no? ¿Cómo pensarlo en el terreno de esta forma que lo están pensando la historización, ¿no? Porque en realidad ahí vemos un relato de, uno podría decir, el modo en que veía que su padre la veía, ¿no? Podríamos agregar algo de lo propio juego, ¿no? ¿Cómo pensar este relato clínico en el terreno de la historización tal como ustedes lo están planteando, como herramienta clínica, ¿no? Porque convengamos que hay un riesgo de darle consistencia a esto desde el analista, ¿no? Pensar que, por
por este padre violento que tuvo que tiene parejas violentas, ¿no? Digo, es como un riesgo que se corre, una tentación, ¿no? También para el analista, pero me gustaría si le podemos dar una vuelta a ese material clínico que te agradezco, Silvia, porque es sumamente rico para pensar justamente la complejidad del concepto de historización en la clínica. Gracias. Cintia. Mi nombre es Cintia Chandri, agradezco mucho las ponencias y me quedé pensando dos cuestiones respecto de la historización como herramienta clínica. Una son preguntas para las dos, ¿no? Una es si ustedes consideran que, por lo que han dicho, creo que sí, la historización modificaría la distribución de recursos psíquicos, en tanto economía psíquica del aparato, y si en relación a esto también se puede ver transformado el psiquismo en sus características tópicas y dinámicas, ¿no? Como que se empiezan a producir distintos movimientos, otros espacios. Y esa pregunta me llevó a pensar también con el fundante y la posibilidad de continuidad para historizar en la estructura psicótica. ¿Cómo pensaban ustedes allí la posibilidad de historización? Gracias. Mónica. Bueno, la verdad que muy estimulante todo esto, y por suerte tenemos todo el año para seguir pensando en este tema, porque todo no entra en una vez. ¿No? Mónica Fabelo, sí. Una cuestión es que ninguna de las dos dialogó con el estructuralismo, ¿no? Como hace 40 años era, ¿para qué le preguntas la historia al paciente si esto se juega en la estructura y no en la historia? Cosa que me parece como un movimiento, ¿no? En el psicoanálisis, por lo menos el que intentamos instalar en esta institución. La otra cosa es si la historización, el movimiento de historización del analista, no sería como ya en acto estar instalando la novedad, ¿no? Porque el paciente trae una versión cuando empieza, ¿no? Que sería esto, las primeras entrevistas uno toma una historia personal y familiar. Pero después lo que se hace es reversionar y ir co-construyendo. Si eso no sería como una de las formas en donde aparece la novedad, lo vincular, ¿no? Que traía en acto, que traía Cristina. Gracias. Voy a leer una pregunta de Alicia Levín, que participa por el chat de YouTube y que les pregunta: ¿será siempre una oportunidad para el análisis este complejo y cambiante presente donde pierda insistencia lo traumático? Bueno, no sé cuál de los dos quiere empezar. ¿Quieres empezar? Sí. Silvia. A ver, bueno, voy a ir juntando. Voy a empezar por lo último. Yo creo que efectivamente pierde insistencia de alguna manera automática. Como herramienta clínica, yo lo pienso, y conectando con lo que María Eugenia preguntó, como una herramienta para poder desplegar la posibilidad de pensar. Una red de visualización, la posibilidad de pensar, de habilitar al sujeto a pensar y a pensarse. Y aún si dice que no tiene nada para decir o lo que fuese, estar ahí esperando el tiempo que el paciente pone, para mí ya es parte del proceso mismo de velación de un vínculo diferente. Porque tal vez justamente el adolescente, hay que ver en qué lugar, por otro lado, ubica el espacio de análisis de la revista, y una forma de cubrir también su identidad puede ser no querer hablar, para no ir representante de un adulto también. Para lo cual, esperar un tiempo, los tempos, a mí me gusta pensar en los tempos y las cadencias de los pacientes, porque me parece que es muy interesante acompañar
hasta que empiece a revelarse algo diferente, sin que sienta que haya como una premura o un interés de nuestra parte de querer escuchar allí donde tal vez el adolescente necesita como poner un toque defensivo a una posible intrusión de la cultura. Entonces, de esta manera, podría ser que igual nosotros nos proponemos con nuestra presencia a escuchar el silencio, a escuchar lo que traiga, hasta que en algún momento algo aflore, sin esperar nada en particular. Me parece que tiene que ver también en el adolescente muchas veces con cierto, tomarse un tiempo para conocerlo, para ver qué es lo que queremos de él, cómo nos diferenciamos de sus objetos culturales. A mí me parece que es cuestión de esperarlo. Yo lo pienso así, trabajando con muchos adolescentes, es por lo menos mi experiencia, que van trayendo de a poco el material, a veces de una manera solapada, a través de una canción, a través de lo que fuese, como para empezar a armar algo, ¿no? Y tantear el terreno, para ver cuándo puede ser la intrusión o no, lo que uno le diga, y se defiende, me parece que es el principio necesario. Determinados adolescentes, por supuesto. Como la herramienta clínica, porque favorece el cambio psíquico. Me parece que ahí podríamos pensar todo lo que tiene que ver con los indicadores clínicos de los cambios psíquicos en su múltiples vertientes, el milímetro, el inter y el transubjetivo. En los espacios que desea sentir, lo que tiene que ver con los espacios psíquicos, lo utópico, lo dinámico. Yo creo que es una herramienta productora de una nueva escritura, de un nuevo posicionamiento subjetivo, de una nueva explicación subjetiva, y eso se va a ver en los indicadores clínicos del cambio psíquico, cuando hay diferencias en el discurso, apertura de matices, vivencias, empiezan a aparecer otros modos verbales o tiempos verbales en el discurso del paciente. La posibilidad de preguntarse cosas, el no terror, no temor a investigar, a pensar. Yo creo que ahí la historización es una herramienta crítica para el cambio psíquico, efectivamente en todos los espacios, en todos los aspectos. Poder hacer una cualidad diferente y cantidad diferente también de la angustia que promueve el trabajo de análisis, poder conectar con su historia. En relación, Norberto, a lo que vos comentabas, yo lo que traje en la viñeta, que es muy ajustado, era como para dar cuenta que cómo íbamos juntas, y pondré el tema de juntas por esto que Claudia comentaba, que otros aspectos, aparte del despliegue del escenario de la transferencia, podrían haber en el vínculo terapéutico. Me voy a permitir comentar algo en relación a esto. Yo creo que, y esto lo estuvimos trabajando, lo estuvimos pensando, y lo hemos charlado mucho en la comisión, esta cuestión de la relación terapéutica, que va más allá del despliegue del escenario de lo transferencial, va más allá. Es la relación analítica, creo que es un paradigma interesantísimo, novedoso, que tiene que ver con la intervención de la subjetividad del analista en sesión, pero más allá de la transferencia. No es solo el despliegue de la cosa fantasmagórica de la transferencia. Está la persona real, está la persona con su estilo, con su humor, con su rostro, con su sonrisa, con su seriedad, con su enojo, que puede pensar en decodificar ahí el paciente, ¿no? En ese sentido me parece que yo acuerdo en ese sentido con María Cristina que hay un más allá de la transferencia. Eso más allá es diferente y se conjuga. No es o, es y, es complementario y es parte del proceso de historización, indefectiblemente, porque es una reescritura en ese escenario que, como decía María Cristina, nunca será igual, por supuesto que nunca será igual, porque el analista es otra persona, porque tiene otro tono de voz, otra mirada, otro modo de saludar, otro modo de intervenir, otro modo de decir. Te ponen de nuevo en un despliegue instantáneo, digamos, en absoluto. Volviendo a la pregunta de Norberto,
el ejemplo que yo traía era para poder ir dando cuenta cómo de a poquito se fueron armando como preguntas en Juliana, ¿no? Más allá de que, por supuesto, que no es que ella se buscaba los tiempos poderosos únicamente con el viejo, el padre y la criada, sino lo que le interesaba enfatizar es que empezó a aparecer la pregunta. Después hubo un montón de desarrollo en el análisis de Juliana, que no lo traigo porque no es el dispositivo para traer, pero que fue como el empezar, ella empezó a dar cuenta de relaciones, de ejes que antes no lo tenían ni remotamente asociados, ni remotamente no vienen de Pablo de la psicología, de la psicoanálisis, ni más mínimo, para lo cual que haya empezado a poder pensar otras variables intervinientes en su potencial actual fue el inicio del trabajo de actualización hacia todos los indicadores de cambio psíquico en ella. Yo lo que traía era, ella empezó a ir, como decía María Cristina, una cosa recursiva, para trabajar adelante. Empezó a armar nexos y se empezó a dar cuenta de que ella es un histórico, que no era una pura presencia, un puro presente. Y eso le enriqueció muchísimo y le generó muchísimo placer. Que quiero dañarlo tanto en la función del placer en el trabajo analítico. Como ella trae el tiempo y lo comenta así con mucha timidez, ¿cómo mostrar este demonio? Y el placer que le otorgó trabajar es en una mujer adulta, ¿no? El trabajar el dibujo, trabajar lo que podíamos sacar de ese dibujo para pensarse, fue reiterado y ella lo volvió a traer muchas veces con diferentes matices. Proceso de historización, proceso indicador de cambio psíquico, reescritura de su propia historia desde otro lugar, por ende, apertura por temporalidad, se descoagula un presente esclerosado y hay una posibilidad de un proyecto vital futuro. En eso creo yo que radica la historización como herramienta de Bueno, qué difícil que es. No voy a contestar una por una porque sería como imposible, se abren un montón de cosas, pero voy a hacer algunos comentarios y muchas cosas adhiero a lo que fue diciendo Silvia recién. Y una de las grandes preguntas es ¿cuándo es herramienta historizar? Porque me parece que el psicoanálisis que puso lo primero, que explicó todo a partir de las primeras experiencias infantiles, no historizaba, construía historia. Y eso no es modificador, no transforma. Muy pocas veces. Cuando logramos historizar, tampoco es sentarnos adelante del paciente y nosotros empezar a preguntar. Creo que se me hizo la pregunta, pero vos ya le he contestado de alguna manera. No es que nos sentamos a preguntarle por el papá y la mamá cuando viene. Eso es lo que tiene que nacer, como cualquier material. O no trabajamos con material asociativo, o todavía estamos en la era en que hacíamos las anamnesis clínicas con los médicos, por ejemplo, los analistas de niños. No, escuchamos. ¿Y quién nos dijo que vino a hablar del papá y la mamá? A lo mejor quiere hablar de lo actual, a lo mejor, y en algún momento va a salir. Y eso es historizar. Cuando eso sale, y si llamativamente no sale, puede ser un índice o transgeneracional o de un secreto familiar que lo está afectando y entonces tiene un impedimento para pensar. Por eso te pregunté, a ver si he escuchado bien, historizar hace pensar. Porque hay gente que viene a la consulta y ha tenido muchísimos años de análisis, se veía más hace años, ahora no tanto, y podía repetir toda su historia y con causas. Esto me pasa porque mi papá me pegaba de chica, o esto me pasa, pero está igual. O sea, no hizo cambios. Entonces la autorización hay que construirla en algo que sea de aquí a ahora, que tiene que ver también con lo que había dicho Mónica y alguien más por ahí, que sí es una producción entre dos, es una producción del vínculo analítico, sí nacida de aquello que trae la transferencia, que tiene que ver con el pasado, pero como nunca es idéntica, y además hay otras dimensiones que juegan, que ya mencionó algunas, entonces eso es historizar en todo caso.
que tendríamos que precisarlo mucho más, ¿no? No nos va a dar el tiempo, pero no confundir, yo trato de no confundirme lo que es historizar y lo que es saber toda la historia del paciente de memoria. Y fíjense cuánto podemos condicionar si en la segunda entrevista ya estamos inquietos porque nos habló de la familia de origen, entonces empezamos con las preguntitas que dirigen nuestra atención a un lugar que a lo mejor no es lo que el paciente quiere, a lo mejor vino a hablar de, qué sé yo, de su vocación, o que lo angustia algo del mundo social en ese momento, de que está sin plata y le gustaría irse a otro país, yo qué sé. En ese momento, después va, por supuesto, ellos solitos van a hablar, digamos, porque es imposible que no hablen, pero ojo, porque si nosotros les preguntamos por eso, estamos condicionando el material, por un lado, y si nuestra interpretación, ahora sí, ahora puedo intervenir porque ya habló, y esas son las figuras significativas, ¿eso es historizar o eso termina construyendo la emergencia de cuestiones novedosas? Por supuesto que la mirada del papá y la mamá marca, eso no vamos a discutir, eso está ahí, pero está entretejido con tanto, por eso hablando del trabajo reflexivo y las vueltas, ¿no? Está entretejido con tantas cosas. No solo hablamos, creo que todo lo que vos decías de los adolescentes lo podemos pensar para los adultos también, tranquilamente. Nosotros yendo a un nuevo análisis, a lo mejor no tenemos ganas ya de lo que estamos de contar otra vez la historia de mamá, ya no, ahora tenemos hijos, nietos, otra vida de amigos, de proyectos, no tenemos que armar el proyecto identificatorio del adolescente, pero sí el de cada uno, el de cada momento vital, el que se va como reconstruyendo. Por eso la historia para mí funciona como historización cuando toma en cuenta un proceso de construcción constante que nace en el vínculo analítico. Un vínculo que excede la transferencia y tiene otras múltiples dimensiones, que necesitaría una hora para ver las otras dimensiones, pero voy a intentar, si vos ya dijiste algo y creo que fue muy claro lo que dijiste, la idea es que habiendo roto con la idea de que hay un sujeto que observa y que el consultorio de analista es una especie de gabinete aséptico donde el analista se diluye y está el paciente solo, al romper esto nos encontramos, estamos metidos completamente en el juego con el paciente. Al principio dio mucho susto eso, porque nos mezclamos, y esto con el tiempo se fue pensando, se fue teorizando, se fue organizando. Entonces sí, tenemos una relación humana, y en esa relación, como somos sujetos múltiples, subjetividades múltiples, y somos donde se juega la ética, la economía, la filosofía, la política, con todo eso nos vinculamos con el paciente también. No es que nos sacamos el traje y adentro yo soy todo analista a que me trae la vieja pantalla proyectiva, hija para mí, digamos. No, soy un ser que transfiero con cada paciente también, porque Freud ya dijo, hay transferencia en toda relación humana. En sentido estricto la voy a tomar en el analista, así que, como lo dijo el maestro, eso lo podemos usar sin discusiones. Entonces, yo transfiero, yo contratransfiero, y yo actúo, condiciono con mi subjetividad, que para mí no es una subjetividad, es decir, yo creo que el trabajo es vincular, que en esa situación que producimos, él o los pacientes, y yo, en ese vínculo, el vínculo es eso, una situación, una compleja trama donde se juegan lo social, lo intersubjetivo, lo intraciclo, el entretejido, vamos trabajando y vamos co-creando algo, y uno de esos grandes elementos es la historización, pero no es el único, como la transferencia no es lo único. Bueno, no sé si tan sintético quedó claro o se enrolló más, pero hasta ahí. Sí. No, quería comentar, me hiciste acordar un texto maravilloso de Mollet y Weber sobre el psicoanálisis centralizados, del año 70 y pico, donde describen
esas situaciones que ellos denominan el analista focalizado, en donde dan cuenta de pacientes que pasan de un análisis a otro en un estado constante que está en análisis, alienando su voz a la voz del analista de turno o al movimiento psicoanalítico en cuestión, ¿no? Y que a veces, muchas veces, ocurre a la inversa, que está el paciente verbalizable, en donde, pero eso ya por Baluartes, es un concepto interesantísimo que da cuenta de cuando la autorización se coagula y se atasca, que también para el analista puede ser un modo de conectar con el inconsciente y con su escuela de origen, sin dar cuenta de la singularidad del paciente con el cual está trabajando. Ambas situaciones me parecen muy interesantes, que son los riesgos de los toques, de los baluartes, para el trabajo específico de historización, por el campo clínico específico, de manera silenciosa, ¿no? De manera silente. Bueno, conocemos lo del baluarte, lo del campo clínico, de cómo lo que proponen el campo clínico dinámico intersubjetivo, que da cuenta de la importancia de una segunda mirada sobre el campo, para dar cuenta de cómo paciente y analista están implicados, están implicados, poder leerlo desde afuera y desmantelarla para realizar nuevamente el proceso de análisis en general. No necesito acordar de esto, es un texto fantástico, conceptual. Tenemos una pregunta de Sandra. Hola. Sandra, bueno, soy, la felicito, me encantaron las ponencias, me hicieron pensar un montón. Y me evoqué una situación clínica que sucedió hace poquito. Conocen, saben que yo hago psicoprofilaxis quirúrgica y me vuelve a llegar a mí una paciente que yo había conocido muy chiquitita en una primera cirugía, ahora tiene como 20 años. Que me pregunta si yo puedo atenderla. Muy bien. Primeras entrevistas no aparece mucho me dice que se volvió a operar muchas veces, pero no apareció nada de esa historia, digamos, de cirugía. Pasadas varias entrevistas, yo le pregunto si ella puede ubicar qué motivó esta consulta. Y ahí me dice que su última cirugía evocó y vivenció todo lo vivido en las otras cirugías. Y me quedaba pensando por esto de las preguntas, porque yo podía haber hecho un recorrido de las cirugías. Y no fui por ahí. No. La pregunta que yo hice tuvo que ver con el motivo de consulta, ¿no? Entonces pensaba las de las series complementarias que comentabas, de que el factor actual no es solamente desencadenante, sino todo un contexto, porque la encuentra también en un momento de 20 y pico de años, en otra situación, la acompañaron otros, no solamente su mamá y su papá, como cuando era chiquita. Bueno, un montón de situaciones que evoqué con estas ponencias y quería compartir. Lindo es lo que estamos pensando. Sí. Bueno, ahora damos lugar a alguna pregunta más, pero quiero leer una pregunta. Bueno, hay muchas felicitaciones, agradecimientos, ambas, Alicia Levin, Luisa Sanjuárez, Marta de Justi, Silvina Ferreira dos Santos, María Casariego. María pregunta, quería preguntarles a ambas cómo piensan co-construir la historia transgeneracional que se ha, supongo que dice, planteado. Espera un segundito, porque me hizo acordar de algo que iba a decir y lo dije. Tenemos una pregunta de Marcelo. Sí, ¿le podés pasar el micrófono? Sí. Sí. Estos aparatos sofisticados. No prende la luz. Imposto. No sé si... Tengo que hablar. Sí. Bueno.
Me encantó, me encantó. Bueno, me voy a focalizar en algunas cositas. Con respecto al tema de... ¿sí? ¿Se escuchan? No, sí, con respecto al tema de lo que aclarabas vos en cuanto a esta experiencia de los pacientes que tuvieron mucha terapia, y entonces vienen y cuando hablan de un tema dicen, no, esto porque me pasó tal cosa, y no lo hacen para destrabarlo, sino para volver a fijar, ¿no? Entonces se vuelve a fijar, no es que lo que yo entendí de mi pasado me ayuda a moverlo, ¿no? Sino, bueno, a esto que hablaba recién. También pensaba con respecto al tema de lo que va más allá en el vínculo, lo que va más allá de la transferencia. A mí me pasa ahora, yo tengo pacientes que no tenía de 80 y pico de años, y termina la sesión, bueno, chao Marcelo, te quiero. Y en algunos casos digo, yo también te quiero, ¿no? Me parece súper extraño, pero esto de entender que esto de ubicarme como que más allá del trabajo psicoanalítico hay un vínculo. No, me parece fundamental. Y con respecto a lo que decías vos, María Cristina, en primer lugar me causó gracia los docentes que son. 1, 2, me encantó, me encantó. Y yo ahí me llamó la atención el tema de las series complementarias, que yo le doy muchísima bola, me parece importantísimo, teniendo en cuenta que lo actual es lo epocal también, que es una influencia tremenda, y también teniendo en cuenta que lo pulsional, agregar lo genético, el paquete genético es fundamental para determinar un entero físico. Y a mí otra cosa más, bueno, listo. Me anoté yo para preguntar algo, así que pregunto ahora. A mí se me ocurría preguntar, porque hablando de la historización, me surgió la pregunta sobre el tema del olvido. ¿Qué lugar le darían, no solo, se me ocurría, en su sentido de defecto, sino de virtud? ¿Se entiende? ¿Querías decir algo, Norberto? Sí, dos pequeños comentarios respecto de la frase que tomé, Silvia, más allá del modo en que su padre la veía, simplemente quería ubicar que también hay algo del orden de lo pulsional en juego, ahí, ¿no? Cómo veía que su padre la veía, no cómo la escuchaba, no cómo le... Digo porque me parece que también es interesante para pensar la cuestión de la historización, lo pulsional en juego que está en un relato. Y el otro pequeño comentario es que me parece que hablar de lo familiar no necesariamente es hablar de la familia. Digo, porque si no me parecería que cuando alguien habla de la familia es cuando habla de la familia. Me parece que la familia se la traen en cualquier relato, o lo familiar o aquellos elementos que hacen a la constitución subjetiva de alguien. Nada más eso. Bueno, eso ya está no, el comentario, la pregunta sobre lo transgeneracional aludía a cómo construirlo, ¿no? Y esto es bien complejo porque lo transgeneracional está ligado a aquello que, por tener que ver con lo traumático, lo no representado en generaciones anteriores, se transmite sin posibilidad o avasalla, ¿no? De ahí lo de transgeneracional, atraviesa a quien recibe la historia y no siempre tiene la posibilidad de hacer esa transcripción transformadora para apropiarse de la historia. Entonces suele aparecer en personas, bueno, con perturbaciones severas, psicosomáticas severas también, y a veces, si quieren leer esto, hay un libro donde Aide Feinberg
que es una autora argentina que vive hace toda su vida en Francia, así que el libro está con Caes, del libro. Ella encuentra o descubre el tema de la transmisión en un paciente esquizofrénico. Ella dice que es esquizofrénico, un paciente que prácticamente no habla, ¿no? Entonces, ahí ella tiene que recurrir a otras personas y eso nos pasa. Sobre todo en los análisis individuales, a veces tenemos que recurrir a lo que yo llamaría una intervención vincular, que es ver ¿quedan personas en el mundo que puedan ayudarle a este paciente a construir eso, algo de eso, que me doy cuenta que hay un montón de indicios, pero él no tiene palabra, que es lo que pasa con el paciente de Feinberg, Mario, que no tiene palabra. Y ahí sí, después ella hace todo, haciendo una serie de hipótesis en relación con lo que le cuentan, por qué no se había podido dar esa transcripción, y él como hijo mayor había quedado, ella dice, habla del demasiado lleno, demasiado, aquello que a ella le aparecía como un vacío, y ese puede ser un indicador de lo transmitido, en realidad era un demasiado lleno de la historia de otros, de lo vivido por otros, ¿no? Muy interesante. O sea que a veces recurrimos, eso sería, a otros, tenemos que recurrir en los casos de los chicos, sin duda. Los que atienden chicos saben que vemos muchas veces indicios de secretos, los chicos nos muestran en los dibujos, en cosas que dicen a medias, y ahí hay que recurrir a sus convivientes o quien fuere que tengamos a mano para ayudar a construir esto que falta, ¿no? Que acá ahí sí es muy importante como herramienta clínica. Y después, una cuestión más sobre el olvido. El olvido que es necesario. Imagínate, Funes el memorioso no existe. Nadie se acuerda de todo, por suerte y por desgracia, porque a uno se le pega una vez. Y entonces ahí está la cosa selectiva, ¿no? También del olvido. Están los pacientes que se acuerdan de todo, de la mirada del papá o la mamá como algo que le marca, como si nadie más los hubiera mirado. Por ejemplo, ¿no? Eso es lo de incorporar, salir del canal de las miradas fundantes para que pueda construir algo del orden de cómo me miran los demás. Que todos me miraron como mi papá o mi mamá, eso que no me gustó, en la parte que no me gustó. Entonces, el que no se puede olvidar de lo feo, y siempre me doy cuenta, bueno, sabemos que para qué lado va, mientras que sanamente podemos olvidarnos un montón de cosas. Y sí hay cosas que son marcas inolvidables. Por ejemplo, el abuso infantil, las grandes violencias, que eso, todo lo que hayan tenido pacientes, muchos lo han tenido, pacientes que ni siquiera recordaban abusos infantiles o no calificaban como maltrato, porque sucedía, que son marcas que realmente trabajan y hacen distintas terapias, y hoy en día existe una validación social, que eso ayuda mucho al elaborativo, y sin embargo el sufrimiento es como algo muy persistente. No digo que todos, hay gente que mejora un montón a lo largo del tiempo, y también hay que ver cómo abordarlo, ¿no? Pero, bueno, eso sería un ejemplo de las marcas que quisiéramos olvidar. No olvidar en el sentido de no recordarlas, pero por lo menos que no me determine la vida. Ese es el tema, sacarla, porque lo que pasa es que olvidar también lo podemos tomar en el sentido de, bueno, lo pasé al pasado y ya no me marca mi vida presente. Se quedó allá. Si me lo dicen, me acuerdo, pero no vivo sufriendo por eso. Ahí está la transformación. Bueno, te dijo. Sí, pensaba, voy a empezar con esto último. Hay una frase de Holstein que trabaja en la utilización simbolizante muchísimo, que dice recordar para poder olvidar. O sea, en todo caso, primero rememorar, elaborar, historizar, poder olvidarnos.
y también marcar situaciones de tope a lo nombrable, a lo representable, a lo inolvidable y a lo recordable, porque también es parte de la defensa del trabajo cívico. Me pareció que es un tema para seguir pensando. Todo el desarrollo de historización simbolización es súper interesante. Y en relación a la cuestión de lo familiar, desde luego el despliegue de los escenarios, en todo caso, de tramas, cual si fueran familiares, en trabajos, en otras estructuras, bueno, uno ve que se actualiza rivalidades, celos, fraternidades, lógicas duales también, lo familiar que aparece en otros escenarios de la vida del sujeto. Y lo interesante en el caso familiar, justamente, es que era una chica que tenía, y bueno, obviamente faltan datos que lógicamente no puedo dar, pero tenía aparte mucha dificultad para tener un mundo social interesante. Tenía muy poquitas amigas, para lo cual mucho estaba enquistada en este tema de todo lo que le había pasado a nivel familiar, justamente porque lo social, lo exorgánico, estaba profundamente arraigado en ella y desglosado, para un poquito empezar a desplegar otra cosa. Pero sí, de acuerdo que las dinámicas, los escenarios de lo familiar, por decirlo así, las actuaciones de lo familiar, se dan en los trabajos, en las instituciones, en los grupos de amigos, se despliega esa lógica de Edipo, castración, envidias, celos, narcisismo, ¿no? Acá hace una pregunta Augusto Romano en el chat. Pregunta, en Construcciones en el análisis, Freud dice que hay algo que nunca va a emerger. ¿Hay allí un límite a la historicidad? Bueno, más o menos, sí. Me parece que lo que hablábamos recién del olvido tiene justamente que ver con eso, ¿no? Con esto. No todo se puede recordar, no todo se puede olvidar. Marcelo. Y tenemos allá. En todo caso, el que todavía no habló, empecemos por él. Aníbal Loreto. Le quería preguntar, yo me pregunto, ¿no? Si en tiempos de un tiempo instantáneo, episódico, hipersaturado de información, si me pregunto cómo afecta eso a la historización, pero en realidad me pregunto, a lo largo de su recorrido clínico, si vieron que hubo un cambio en eso, ¿no? Porque, digamos, es una instalación subjetiva bastante nueva, digamos, y entiendo que su recorrido clínico abarcó esa transformación, digamos. Quería decir algo, Marcelo, muy breve porque damos, bueno, entonces, en la mesa. Bueno, sí, el cambio es extraordinario. Realmente hay distintas subjetividades. Yo trabajé muchísimos años con niños, de los 70, y realmente muchas de las cosas que hacía en ese entonces, hoy no sirven, no transforman. Realmente todo eso que se habla de las nuevas formas de subjetivación, nuevos modos de existencia, es cierto. Yo creo que lo percibimos recién acá en este hemisferio, que siempre vamos tarde, pero vamos, fue a fines de los 80, por lo menos para mí y mis interlocutores más inmediatos. Por ejemplo, trabajamos con familias con un modelo estructuralista cerrado y de repente, ¡blum!, tallaron las diversidades familiares y se nos cayó, o le tuvimos que decir, no, o decimos toda la familia está enferma, o pensamos que tenemos que cambiar la teoría. Digamos, que me parece que ese trabajo que tenemos ahora, no solamente como desde los 80 en adelante, de ir generando con toda la incertidumbre que eso produce, conceptualizaciones que den cuenta, por ejemplo, en todos esos años yo no vi un trans. Nunca me consultó un chico trans, ahora sale de abajo de la piedra. Y entonces, 9 de 10 supervisiones hay alguien que viene desesperado con una familia que tiene un chico trans.
eso es un cambio del mundo, que por algo se da. Entonces todo eso está para investigar, para pensar, no podemos aburrirnos. Qué bueno lo que preguntas, Aníbal, porque vuelvo otra vez a la reflexión de Liliana, ¿no? Que nuestra tarea, nuestro trabajo es un anacronismo absolutamente imprescindible en tiempos vertiginosos, porque aparte todo lo que tiene que ver, yo la vez pasada lo comentaba en una mesa también, con la publicidad, el marketing acerca de lo histórico está tan degradado. La palabra que habilita, la palabra, el pensamiento, sobre todo, que habilita el espacio de análisis, por otro lado, requiere tiempo de despliegue. Cuando en realidad hay como una demanda de inmediatez absoluta, una especie de rapid análisis, ¿no? Ya, solucione todo en medio de un segundo. Y nosotros venimos y decimos, bueno, tenemos tiempo para pensar, vamos viendo, esperamos el advenimiento de la palabra del paciente, hacemos otra cosa, sugerimos otra cosa. A mí me parece que todavía, bueno, tenemos como trabajo por hacer y por suerte lo estamos haciendo, ¿no? Los tiempos de elaboración psíquica son absolutamente divergentes con los tiempos actuales, en lo efímero y en lo ya. Nosotros proponemos otra cosa. Y creo que mientras que uno sostenga la tarea que uno tiene, bueno, estarán quienes se puedan adecuar a ello, quienes no lo tolerarán, quienes seguirán y luego volverán, ¿no? Pero es lo que nosotros proponemos. Agregaría eso algo, y es que en algo cambiamos, porque si no, sé que no tendríamos tantos pacientes. Lo que pasa es que nosotros vamos cambiando con los tiempos, no solo los chicos, los adolescentes, y no nos damos cuenta. Por ejemplo, un analista silencioso que le dice tirate del diván, vas a estar 20 años, y eso es, probablemente le queden pocos pacientes, salvo estudiantes de psicología y psicoanalistas que quieran hacer esa experiencia. Pero un analista que es activo de entrada, que acoge, que es hospitalario, que le escucha el dolor, se van quedando mientras lo necesitan. Después se dan de baja. Pero cuando... Tienes un comentario respecto de esto, lo que en relación a lo que Mario dijo al principio, yo soy Gabriela Carvajal. Me parece que una de las cosas que se sostiene, pero que cambia, fue lo que usted planteara respecto de hacer historia o historizar. Así como contaba, es muy común que lleguen pacientes, recuerdo una paciente adulta que vino y dijo, no, yo no quiero hacer psicoanálisis porque yo no quiero estar hablando de mi pasado. Yo era psicóloga, digamos, sin ninguna, o sea, no había ninguna. Y desde la segunda sesión que habla de su mamá cuando era chiquita, ¿no? Yo siempre vi el chiste y le digo, bueno, pero al final, ¿quién era la que no quería hablar del pasado? Yo estoy cansada de hablar de tu papá cuando era hablar. Yo digo, me parece que en esa diferencia, creo que es una diferencia que habría que difundir, porque hay mucho prejuicio respecto de esto, digo, porque es verdad que nosotros damos tiempo, pero una cosa era la época en donde no somos historiadores, somos psicoanalistas, y me parece muy buena la diferenciación que ustedes hicieron y que ejecutaron como herramienta clínica, que tiene que ver con historizar, que es lo que en un momento muy didácticamente dijo María Cristina, de esto de que lo que es actual del presente, del pasado, lo que trabajamos, lo que es actual. O sea, cuando el pasado se convierte en pasado, no es un obstáculo ni es un problema de eso. Cuando el pasado no pasó a pasado. Claro, exacto. Eso me parece que es algo para difundir, es importante, porque hay mucho prejuicio. Bueno, muchísimas gracias. Estamos